buenas tardes, amigos de XHGDL Radio, ¿cómo están? Buenas tardes, esta tarde de miércoles, ombliguito de semana, ¿cierto? Y bueno, pues los saluda su amiga Fabi Torres o Fabi Mini Huertos. Si tú no me conoces, bueno, pues soy Fabi Torres, Fabi Mini Huertos. Y desde hace ya 4 años estoy en este maravilloso mundo de los huertos urbanos. Y pues me ha encantado, tanto así que quiero inspirar a más personas a que tengan ya su huerto en casa, su mini huerto en casa y disfruten de esta maravillosa actividad, aparte de consumir pues alimentos naturales sin químicos, ¿cierto? Y bueno, amigos, pues el día de hoy quiero platicarles un poquito sobre un taller en el que estuve la semana pasada y hasta el día domingo. Fue un taller un poco largo, la verdad, pero muy interesante. La verdad es que fueron temas muy interesantes, pues mucha información que yo la verdad no conocía. Y bueno, pues el tema fue sobre las semillas. Y bueno, pues ¿qué fue de lo que, bueno, muchas cosas me impactaron dentro de este taller, pero lo que les quiero comentar, bueno, pues son algunos puntos, ¿no? Que considero importantes. Obviamente vi muchísima información sobre, pues, cómo se deben de guardar las semillas, cómo se deben conservar, cómo se deben de recolectar, por ejemplo, cuántas plantas, ¿no?, se necesitan para poder tener una buena muestra de semillas, o una muestra de semillas, porque bueno, pues algo que yo pensaba era que si por ejemplo tengo un chile y puedo de ahí sacar pues semillas, eso es cierto. Hola Giselle Ramírez, saludos, ¿cómo estás? Saludos a nuestra productora que siempre está aquí muy juiciosa. Creo que estoy moviendo mucho aquí el celular, espero ya no tocar tanto, que no se mueva tanto. Y bueno, pues les decía, sí es posible, obviamente, ¿no? Si tenemos un chile, si tenemos un jitomate, pues podemos sacarle las semillas y podemos sembrarlas. Eso es viable, vamos, digámoslo así. Sin embargo, si ya queremos pasar como a un siguiente nivel de conservación de semillas y de reproducción de semillas, bueno, y de tener semillas, pues es diferente. Es decir, se tiene que considerar, se tiene que tomar las semillas de varias plantas. Para cada tipo de hortaliza es diferente la cantidad de plantas que debemos de considerar para poder almacenar las semillas. No para almacenarlas, digamos. Lo que pasa es que pues cada hortaliza, cada planta tiene su código genético. Entonces, digamos, si nosotros nada más guardamos semillas, por ejemplo, de un jitomate y lo sembramos, ¿no? Y luego volvemos a tomar semillas de ese mismo y lo sembramos, digamos que es como nosotros los humanos e incluso los perritos, no sé si lo han escuchado, de que si mezclamos los genes de diferentes razas, por ejemplo en los animalitos o nosotros también, se supone que las fortalezas de uno y de otro pues se mantienen, digamos como que se hace más fuerte la raza, se hace más fuerte el nuevo espécimen, por así decirlo, porque está combinando el código genético de dos seres. Sin embargo, si solamente, por ejemplo, no sé si han escuchado, por ejemplo, en los perritos, ¿no? Es que esta raza suele enfermarse de tal cosa. Y esta otra raza suele enfermarse de esta cosa, ¿no? O sea, de esta enfermedad. Y eso es porque, bueno, pues por mantener la raza, pues se cruzan del mismo con mismo, entonces pues se siguen heredando todas las fallas genéticas, se puede decir, fallas entre comillas, se siguen heredando. En cambio, en el momento que ya hay cruzas, y por eso es que dicen, ¿no? O sea, los perritos corrientes y los perritos criollos, pues esos son muy resistentes, y es por eso, por este intercambio genético que existe entre pues variedades y bueno, entre las razas, en este caso los perritos. Pues en las semillas es igual. Entonces necesitamos tener como una muestra, dependiendo, les digo, de las hortalizas,
para conservar semilla, para que nuestra semilla tenga una buena mezcla de código genético, por así decirlo. Y con este código genético, bueno, aseguramos que nuestra siembra, nuestros cultivos, pues sean más fuertes, sean más tolerantes a las plagas, etcétera. Y esto es porque, como les digo, si tomamos de muchas plantas, si alguna tuvo unas condiciones en particular y otras tuvieron otras condiciones en particular, a la hora que lo mezclamos, pues nuestro cultivo, digamos, no vamos a hacerlo solamente con la información de una sola planta. Es decir, si solamente consideramos una planta, bueno, y resulta que se presenta la otra plaga que estuvo presente, lo más seguro es que pues ataque a la planta y bueno, pues la planta no pueda defenderse. Sin embargo, si la planta ya tiene información de cierta plaga, por ejemplo, pues ya las mismas plantas también van como evolucionando, digámoslo así, y van guardando la información para afrontar las situaciones, las adversidades que se les presenta en su crecimiento. Entonces, de verdad que está muy, muy interesante esto. Les digo, yo consideraba así como que, pues puedo guardar en jitomate. Digo, obviamente, pues mis cultivos son nada más 1 o 2 plantas, ¿no? Sin embargo, si ya quisiéramos una muestra más grande o para alimentar a más personas, pues ahí sí es donde se tiene que ver la parte esta de mezclar más y más plantas. De hecho, ahí en el Parque Ecológico de Zapopan, que de hecho les voy a pasar invitación porque próximamente vamos a estar de fiesta, el 16 de octubre es la fiesta del Teocintle. Entonces, pues claro que están cordialmente invitados. Ya pasaré por aquí el flyer, el post, para invitarlos formalmente. Pero bueno, entonces ahorita justamente pues tenemos ahí un proyecto, ¿no? De conservar semilla y hasta ahorita estamos con la cebolla y con la zanahoria. Justamente pues tenemos que cumplir, creo que de cebolla tienen que ser como 80 plantas para sacar la semilla de la cebolla, imagínense. Tenemos que dejar esas 80 sin consumir la cebolla pues para tener la semilla. Y bueno, pues dentro de otras cosas que me llamaron la atención mucho de este taller que cursé la semana pasada, bueno, pues es también pues cómo nos estamos alimentando, bueno, no cómo nos estamos alimentando, sino que la agricultura industrializada, la convencional, pues se ha especializado, ¿no? en ciertas especies de hortalizas que son las que nos ofrecen pues para nuestra alimentación, ¿no? Día a día. Y bueno, un dato muy muy importante que considero es que se dice que el ser humano, bueno, que hay entre 100 especies de hortalizas de las cuales nos podemos alimentar. Las especies pues son los tipos de hortaliza, digámoslo así. De estas especies siguen las variedades y de ahí las subvariedades y de ahí puede ser todavía derivarse en tipos. Es decir, por ejemplo, el jitomate, pues conocemos el saladet, conocemos el bola, conocemos el cherry, ¿no? Entonces, el jitomate en sí es solamente una especie. Bueno, entonces, de estas variedades, existen 100 variedades que, bueno, son el grupo de las solanáceas. No quise meter ya términos más técnicos, pero en realidad es el grupo de las solanáceas. Por ejemplo, la papa también es solanácea, en este caso del jitomate, la berenjena también. Entonces, esa es una especie. Entonces, de las especies, existen 100 especies. Bueno, entonces ahorita como estamos alimentándonos con la agricultura convencional, solamente se nos ofertan para consumir 21 especies. Imagínense, o sea, de esas 100 especies, solamente 21 nos alimentamos, pero luego de esas 21, pues no conocemos todas las variedades, no conocemos todas las subvariedades y no conocemos todos los subtipos, perdón. Entonces imagínense cuántas hortalizas, cuántos tipos de alimentos no conocemos y no nos estamos alimentando de ellos. Dice Giselle, por el tema de Castilla, porque aquí no se siembra y en el norte del país. Ahí probablemente
Sí se pueden dar, Giselle, sí se pueden dar. En uno de los huertos en los que participo, sí se sembraron, pero supongo que las condiciones ambientales y climatológicas son mucho mejores allá para el tipo de planta. O sea, probablemente allá se pueden producir más en volumen, pero aquí sí se pueden dar, y a lo mejor se van a dar un poquito más chiquitas porque a la planta no les gusta tanto, digámoslo así, el clima. No es que, bueno, no es que no les guste, simplemente pues probablemente sean más de aquel clima que de acá, o las condiciones. Hola Georgina Peralta, saludos, qué gusto. No te había visto ya últimamente, pero mira, me da muchísimo gusto que estés por aquí. Dice, las fotos cuando salgan, híjole, lo que pasa es que no estaba en mi huerto, y bueno, pues es así, no en mi parcela, y ya cuando las cosecharon, pues yo ya no le tomé fotos, pero vas a ver que haré el propósito de sembrar en alguno de los dos, y bueno, ya te platicaré cómo están, ¿vale? Muy bien, ahí dice Georgina, sí, pero en replay, excelente, me da mucho gusto, Georgina, que sí sigamos aquí presentes. Entonces, bueno, les decía, hay muchísimas, o sea, si multiplicamos esas que son 79 variedades de las que no consumimos, y las multiplicamos aparte por las variedades, digo especies, y de ahí por las variedades y las subvariedades, es muchísimas las hortalizas que no comemos. Entonces, bueno, ¿cuáles? O sea, podemos decir, bueno, pues ya nos las perdimos, ¿no? Y no las conocemos y no las consumimos y pues ya está, ¿no? Pero la cuestión está en que también hay un tema en cuestión salud no por no consumir, ¿no? Digamos que a lo mejor nuestros requerimientos de hierro, potasio, etcétera, los consumimos pues de algunos otros, ¿no? Pero es el hecho de que nuestro cuerpo como que se va acostumbrando a una sola variedad, digámoslo así, una sola especie. Y aquí les quiero platicar el tema del gluten. El gluten como tal, ya ven que ahorita ya hay mucho gluten free, no tiene gluten, etcétera, etcétera. Ya se está poniendo como si el gluten fuera algo malo. Y en realidad el gluten pues es el trigo, o sea, es una característica, creo que muele en el trigo, y en específico es como algo, una sustancia que tiene el trigo como tal. Entonces aquí el problema no es el gluten, el problema es que como solamente consumimos un solo tipo de trigo, cuando en realidad hay, no sé, les voy a dar el siguiente dato, pero hay muchas variedades de trigo. Lo que pasa es que pues solamente nos dan de uno, solamente consumimos uno, y entonces nuestro cuerpo ya está como saturado, aparte de que está procesado de lo procesado de lo procesado. Entonces nuestro cuerpo ya está saturado de esta sustancia. No es que sea dañina, no es que sea mala, simplemente pues es como si comiéramos una semana completa papa, ¿no? Imagínense. Ahí sí es algo como más visible, ¿no? Más perceptible. Si comemos toda una semana papa, aparte de que, o sea, nuestro cuerpo reacciona a ya no querer más, pues porque necesitamos comer de más variedad. Necesitamos comer de más variedad y ya sentiríamos casi que la vomitamos, ¿no? Y es por eso, porque el cuerpo se satura y porque necesita de más variedad. Entonces, pues eso es lo que pasa con el gluten. Entonces aquí les recomiendo, ya hay, al menos aquí en Guadalajara, hay en algunas tiendas, sobre todo las naturistas, o donde hay como más, ¿cómo podríamos decir? Tiendas, bueno, las naturistas, digámoslo así, ya existen pan de caja, como el tipo pan, pan de caja, que también ya hay de centeno, que hay de otros granos. Entonces aquí la recomendación pues obviamente es consumir de otras variedades, o sea, no casarnos como con un mismo tipo de pan, un mismo tipo de pues de lo que consumimos, ¿no? Y si eventualmente vemos cosas diferentes en el mercado, pues es muy muy bueno que consumamos cosas diferentes para que nuestro cuerpo pues no se sature con lo mismo, porque de por sí les digo, nada más consumimos
de 21 variedades, de 21 especies de las 100 que pudiéramos consumir, pues imagínense, es muchísimo. Entonces, es de las cosas que afecta el que no tenemos tantas variedades. Claro que yo ya ahorita que estoy conociendo estos temas, pues trataré como más de promover o pues compartir con la gente, ¿no? Menos que hay más variedad, ¿no? Como dejar la semillita ahí de curiosidad de que existen más variedad de cosas, pues para que entonces las vayamos buscando, al menos ya tenemos el conocimiento y bueno, pues ya más adelante ojalá que se pueda ofertar más de estas otras variedades y especies, ¿no? de alimentos que pudiéramos estar consumiendo. Y bueno, ¿qué otra cosa impacta el no tener todas estas especies a disposición del consumo humano? Pues una también es la pérdida de la biodiversidad en el medio ambiente, ¿no? Se deteriora la salud, y aquí es el ejemplo de lo que les decía del gluten, que no es que sea el gluten malo, sino el exceso. Nosotros, o sea, ahora sí como dicen, ¿no? Todo en exceso es malo. Entonces, si solo consumimos un tipo de trigo y súper procesado siempre y así, pues claro que el cuerpo ya no lo procesa adecuadamente. También se tiene una pérdida del ecosistema, porque bueno, pues se van buscando, cada vez hay menos espacios naturales, ¿no? Donde surja las hortalizas y todo, la naturaleza y la biodiversidad naturalmente. Entonces, si cada vez se buscan más terrenos de agricultura, entonces pues cada vez se va perdiendo esto más y más y más. También el deterioro de la tierra. Ahora sí que así como nuestro cuerpo, pues la tierra también necesita como la variedad, necesita primero producir un alimento, una hortaliza o un cereal o lo que sea nuestro cultivo, y después producir otro y después producir otro para que se mantenga en equilibrio la tierra. Y a veces absorberá unos nutrientes más que otros, a veces absorberá otros, por ejemplo, las leguminosas ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. Las leguminosas no consumen nitrógeno, pero fijan el nitrógeno en el suelo, y por ejemplo el maíz, por ejemplo los apios, aprovechan muchísimo este nitrógeno. Entonces por eso que se tiene que hacer una rotación de cultivos. Entonces así ya no se deteriora la tierra. También existen pues las carencias nutricionales, lo que les decía, ¿no? De al no tener tanta variedad, es como si comiéramos papa toda la semana, pues eso nos va afectando y nos va mermando poco a poco. Ahorita digamos que pues sí, aquí estamos, ¿no? Vivitos y coleando, pero creo que pudiéramos estar mucho mejor de salud y con muchísima más energía, porque nuestro cuerpo podría estar procesando muchísimo mejor y obteniendo muchísimo más energía, porque no se agota de estar produciendo tanto, de estar pues sí, procesando, digamos, el mismo alimento. Y bueno, pues otra cosa también importante que vi del tema de las semillas, aquí nada más se los voy a dejar como reflexión, que es el tema dice, las semillas son herencia o patrimonio de la gente o si son propiedad corporativa. Aquí, bueno, pues se platicó este tema de que, bueno, realmente como hay grandes instituciones, pues que agarran las semillas y las estudian y ven la forma en la que se pueda producir más en masa, pues solamente seleccionan las semillas que pues aguantan, ¿no? Aguantan más la producción, volumen, etcétera. La cuestión está en que, bueno, está bien que hagan esto, ¿no? Pero pareciera que sí hay como una lucha entre estas grandes corporaciones que hacen esto y que producen semilla modificada en muchos casos, y la gente, pues que todavía, sobre todo la gente de campo, que todavía conserva sus propias semillas. O sea, pareciera que sí hay una
un disgusto, ¿no? De que haya gente en el campo que conserva sus propias semillas y que conserva la diversidad de las semillas. Entonces, la verdad sí se me hizo un tema, pues digamos que me impactó, pues, y nada más se los quiero como platicar, porque porque sí se platicó un caso, ¿no? Creo que fue en Colombia, de que pues se les ofreció, ¿no? Los campesinos, mira, es que te vamos a dejar esta semilla mejorada, y pues de plano se les ahí, se perdió, digamos, la semilla, ¿no? Que estos campesinos tenían, supuestamente por el intercambio de una semilla mejor, y bueno, pues se perdió mucha cantidad de semilla, y ante estas situaciones pues se puede caer ya también en la pues extinción, ¿no? De ciertas variedades, ciertas especies, etcétera, y de hecho pues ya se han perdido, ¿no? Bastantes especies que ya pues ya no existen, ya, o simplemente pues ya no se reproducen, ya no se cultivan por este tema. Y bueno, pues eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Y antes espero les haya gustado, y antes de despedirme quiero pasarles ay Dios, un aviso, y es que se los voy a leer, y es sobre un evento cultural que se está promocionando. Entonces, bueno, pues XHGDL Radio y Montecristo los invitan a la primer alfombra roja cultural, donde se dará el reconocimiento a los artesanos, artistas y cómicos locales. Perdón, no te lo puedes perder. Asiste con todas las medidas de prevención este próximo 9 de octubre a partir de las 12 del día, y la sede del evento pues es en Tlaquepaque, Jalisco. Ya si quieren alguna más información, pues nos pueden mandar un mensaje aquí directo en XHGDL Radio, pues para comunicarles más información acerca de este evento. Recuerden, es el 9 de octubre a partir de las 12 del día. Pues muchísimas gracias, amigos, por haberse conectado. Me dio mucho gusto saludarles y haberles platicado sobre este tema de las semillas, que se me hizo muy importante. Y bueno, pues los veo el siguiente miércoles. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.